¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una suegra para sabotear la felicidad de su nuera? Esta no es una historia de celos comunes. No. Esta es una historia de manipulación silenciosa, de sonrisas falsas y regalos envenenados, literalmente. Hoy te contaré cómo una mujer narcisista intentó arruinar por completo el día más importante en la vida de su nuera. Pero lo que jamás imaginó fue que una invitada, una mujer aparentemente inofensiva sentada al fondo del salón, revelaría una verdad que lo cambiaría todo frente a decenas de testigos. Y lo peor, la suegra estaba tan segura de que nadie se daría cuenta, que no dejó ni una pizca de remordimiento. Pero hay cosas que el karma no deja pasar. Porque hay momentos en los que la verdad se abre paso, incluso cuando todo parece estar perfectamente planeado. La historia comienza en una elegante hacienda en las afueras de Guanajuato. Las flores colgaban de las pérgolas, las mesas estaban decoradas con tonos cálidos y rústicos, y los invitados llegaban con sonrisas y celulares en mano para capturar cada instante. Era la boda de Camila y Daniel. Ella, una joven maestra de literatura, sensible y apasionada. Él, un ingeniero estructural, noble y reservado. Juntos, irradiaban una energía que contagiaba a todos, menos a una persona. Estela, la madre del novio. Una mujer elegante, de voz suave pero mirada cortante. Siempre impecable, siempre opinando, siempre controlando. Desde que conoció a Camila, algo en ella simplemente no encajaba. Tal vez fue la sencillez de la joven. Tal vez fue el hecho de que no venía de una familia de nombre. O tal vez, era porque por primera vez, Estela sentía que estaba perdiendo a su hijo. Pero lo que nadie sabía era que Estela había preparado un acto final. Uno que ejecutaría con precisión quirúrgica, después de la fiesta, cuando las copas estuvieran vacías y las luces se apagaran. Su plan no involucraba gritos ni discusiones. No. Era mucho más sutil y mucho más cruel. Porque lo que Estela haría afectaría no solo a Camila, sino a todos los que la rodeaban. Y lo haría a través de algo que, en teoría, debería traer alegría, los regalos de boda. Pero antes de llegar a ese momento, regresemos un poco. Durante los meses de preparación para la boda, Camila lo hizo todo con cariño. Desde las invitaciones hechas a mano hasta las pruebas del menú con proveedores locales. Quería una boda con significado, no solo con apariencia. Pero cada paso era una batalla con Estela. «¿Esa es la flor que elegiste?», le decía con voz dulce, pero mirada de juicio. «Yo conozco a un fotógrafo mucho mejor», insistía. «Incluso puedo ayudarte a organizar los regalos, para que no tengas que preocuparte por nada». Y esa última frase fue la clave de todo. Camila, en un acto de buena fe, aceptó. Tal vez finalmente quiere ayudar, pensó. No lo sabía, pero en ese momento le había dado a Estela el arma perfecta. El día de la boda llegó. Las fotos fueron mágicas. Los votos, sinceros. El primer baile, como sacado de una película. Todo era perfecto. Hasta que llegó el día siguiente. Una tradición antigua de la familia Ramírez dictaba que, al día siguiente del enlace, los novios abrirían los regalos frente a sus seres queridos más cercanos, en un brunch informal. La intención era compartir ese momento especial y agradecer personalmente a cada quien. La mesa estaba llena de paquetes perfectamente envueltos. Algunos con moños gigantes, otros con papel dorado. El ambiente era cálido, entre risas y café. Pero apenas comenzaron a abrir los regalos, algo se sentía mal. Una tostadora, completamente rayada. Una vajilla de cerámica, con 2 platos rotos. Un juego de copas, con grietas visibles. Camila intentaba mantener la sonrisa. Miraba a los invitados, algunos con expresión de sorpresa, otros claramente confundidos. Porque ellos sabían lo que habían comprado. Sabían lo que habían enviado. Daniel fruncía el ceño. ¿Habrá sido la paquetería?, preguntó en voz baja. Pero Estela fue la primera en reaccionar, con una sonrisa tan perfecta que daba escalofríos. «Ay, qué pena, mi amor. Seguro fue un accidente. Tal vez los empleados no manejaron bien las cajas. O quizá hubo una confusión en la entrega». Pero lo dijo sin una pizca de molestia. Como si lo esperara. Como si ya supiera que eso pasaría. Camila comenzó a sospechar. Había algo que no cuadraba. Los moños no coincidían. Algunos paquetes estaban abiertos y luego reempacados de forma torpe. Y de pronto, una invitada del fondo del salón levantó la mano. Nadie la esperaba. Nadie la notaba. Pero su voz, esa voz tranquila, madura y firme, rompería el silencio y prendería la mecha de una verdad que explotaría en los próximos minutos. «Disculpen»,
pero creo que algo muy extraño está pasando. Y con esa frase, todo cambiaría. Hola. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal Historia Inquebrantable, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos leerte. Camila no era de esas chicas que soñaban con una boda de cuento desde niñas. Lo suyo no era el vestido blanco ni el príncipe azul. Lo suyo era la tranquilidad, el respeto, la conexión real. Y cuando conoció a Daniel, sintió que por fin había encontrado a alguien que hablaba su mismo idioma emocional. Él no era perfecto, pero era auténtico. Y eso, para Camila, valía oro. Se conocieron en una cafetería cerca de la universidad, cuando ella aún cursaba una maestría en literatura latinoamericana y él terminaba un proyecto de construcción en la zona. A Daniel le llamó la atención que Camila estaba subrayando un libro de Rosario Castellanos con tal intensidad, que no notaba nada a su alrededor. A ella, le causó gracia que un hombre con casco de ingeniero supiera citar a Benedetti. Desde entonces, se volvieron inseparables. Camila venía de una familia humilde de León. Su madre, costurera. Su padre, empleado de una ferretería. No tenían lujos, pero sí principios. Creció en un hogar lleno de cariño, pero también de sacrificios. Sabía lo que era ganarse todo con esfuerzo. Nunca esperó grandes cosas, solo paz. Daniel, en cambio, creció entre cúpulas de mármol y servidumbre. Su madre, Estela, era conocida en Guadalajara como una mujer influyente, organizadora de eventos, miembro activo de la sociedad local. Su apellido abría puertas, y su presencia imponía. Había criado a sus hijos bajo una filosofía muy clara: el éxito no se negocia. Y para ella, el éxito se veía, se vestía, se mostraba. Desde el primer momento que conoció a Camila, Estela no la vio como una aliada, sino como una amenaza silenciosa. No porque Camila hiciera algo malo. Al contrario. Era educada, dulce, siempre dispuesta a colaborar. Pero era demasiado simple. Demasiado básica. Demasiado común. Eso le molestaba. ¿Cómo era posible que su hijo, el ingeniero con maestría en el extranjero, eligiera a una chica que tomaba camión, usaba blusas de segunda mano y hablaba de poesía como si fuera lo más importante del mundo? Estela no lo decía en voz alta. No era tonta. Sabía disfrazar el desprecio con cortesía. Camila, qué linda estás con ese vestido. ¿Es de lino? Qué natural, decía, con una sonrisa fingida. Mi hijo necesita una mujer que lo acompañe a sus eventos. Espero que te sientas cómoda en ese tipo de ambientes, insinuaba. Y cuando las cosas se pusieron serias, cuando Daniel le contó que quería casarse con Camila, Estela sonrió, pero por dentro se desmoronaba. Había perdido el control. Y si había algo que no toleraba, era eso. La relación entre ellas, desde entonces, fue como una cuerda tensa. Cordial en la superficie, pero con microagresiones constantes. Camila aguantaba. Por amor a Daniel. Por respeto. Pero dentro de ella, algo se empezaba a quebrar. Daniel, por su parte, vivía en un dilema constante. Amaba a su madre. Le debía mucho. Pero también amaba a Camila. Y cada vez le costaba más ser el mediador. Intentaba justificar a Estela, minimizar sus comentarios, suavizar las cosas. Pero sin querer, esa neutralidad lo hacía cómplice. Mientras tanto, la boda se acercaba. Y con ella, más decisiones y más conflictos. Camila quería una ceremonia íntima, con detalles artesanales, música en vivo, flores silvestres. Estela, en cambio, imaginaba algo digno de una Ramírez: candelabros, violinistas, manteles italianos y cámaras de televisión locales. No es que quiera imponer, Camila. Solo quiero ayudarte. Tengo experiencia en esto. ¿Por qué no usamos mi proveedor de flores? Él hizo el evento de los de la Torre, decía Estela con voz melosa, pero mirada afilada. Y así, poco a poco, fue metiendo mano en todo. Escogió el menú sin consultar. Cambió las invitaciones porque el dorado no se veía elegante. Y cuando Camila protestaba, Daniel solo decía: es su forma de querer ayudar, amor. Ya sabes cómo es. Pero lo peor llegó cuando propuso encargarse de los regalos. Argumentó que, como muchos invitados eran de fuera, sería más fácil que las entregas llegaran directamente a su casa en la hacienda. Así ustedes se enfocan en lo importante, y yo me encargo del resto, dijo, con una sonrisa que parecía más una trampa que un gesto amable. Camila dudó. Algo dentro de ella le decía que no. Pero Daniel insistió. Mi mamá solo quiere ayudar. Ya pasó lo peor.
Vamos a relajarnos. Y así fue como Estela tomó control de los paquetes. Cada uno que llegaba, lo recibía personalmente. Nadie más tuvo acceso. Ella organizó, etiquetó, envolvió de nuevo. Para que todo se vea más bonito, dijo. Pero nadie imaginaba que ese proceso, tan aparentemente inocente, escondía una intención turbia. Mientras tanto, la casa de los Hernández, la familia de Camila, también se preparaba. Con menos lujos, pero con mucho amor. Su madre cosió a mano una mantilla especial para el velo. Su padre talló una caja de madera para las arras matrimoniales. Cada detalle tenía historia. Pero esos gestos simples, profundos, llenos de significado, eran exactamente lo que Estela despreciaba. Porque para ella, el valor estaba en lo que podía ser presumido. Y la humildad de Camila la desafiaba en lo más profundo. Y así llegamos al día de la boda. Dos mundos chocando bajo la apariencia de armonía. Una novia feliz, un novio dividido, una suegra con un plan en la mente, y una verdad que estaba a punto de explotar. Y como si el destino tuviera su propia manera de equilibrar las cosas, esa verdad no vendría de quien esperaban, sino de una mujer olvidada al fondo del salón. Una invitada. Una voz silenciosa, con algo muy importante que decir. El día después de la boda amaneció con una brisa ligera que movía las cortinas blancas de la hacienda. Camila se despertó con una sonrisa tranquila, aún sintiendo en la piel el eco del vals, el brillo de las luces colgantes y el murmullo de los invitados diciendo lo hermosa que se veía. A su lado, Daniel dormía profundamente, agotado por las emociones del día anterior. Todo parecía en calma, hasta que comenzó el brunch. En una terraza rodeada de bugambilias, se preparó una mesa larga con café, panes dulces, fruta fresca y jugo de naranja. Era una tradición familiar. Después de la boda, los recién casados abrían los regalos frente a sus seres queridos más cercanos. No por ostentación, sino como una forma de compartir gratitud. Camila, con su vestido blanco de algodón y el cabello recogido en una trenza floja, se sentía lista para cerrar el ciclo con alegría. Los paquetes estaban apilados con orden en una mesa auxiliar. Grandes, pequeños, envueltos con esmero. Algunos con moños de seda, otros con etiquetas doradas. Estela estaba ahí, al frente, sirviendo café, sonriendo como si fuera la anfitriona del evento. Su mirada se movía con atención, como si estuviera esperando algo. Daniel fue el primero en tomar un regalo. Lo levantó con cuidado, leyó la tarjeta y dijo: «Este es de los López. Vamos a ver qué nos regalaron». Camila lo abrió. Era una tostadora. Pero estaba rayada, con las perillas flojas y un costado hundido. Hubo una risa nerviosa entre los invitados. Una de esas que no saben si son por pena o sorpresa. «Uy, creo que se maltrató en el camino», dijo Daniel, intentando restarle importancia. Camila forzó una sonrisa. Agradeció. Siguió con el siguiente. Era una caja de copas de cristal. Pero una copa estaba rota y las otras tenían rayones como si ya hubieran sido usadas. Luego vino una vajilla. 2 platos astillados. Después, un juego de cuchillos sin filo, con las cajas mal cerradas. Un jarrón con una grieta profunda. Y así, uno por uno, los regalos empezaban a mostrar el mismo patrón: defectuosos, maltratados, incompletos. El ambiente se volvió tenso. Algunas personas empezaron a mirar a sus parejas, confundidas. Otras revisaban discretamente desde el celular las fotos de lo que habían comprado por internet. Camila sintió que algo no cuadraba. No era posible que tantos regalos vinieran en ese estado. Y tampoco recordaba haber visto algunos de esos envoltorios. Se suponía que los regalos venían con tarjetas, pero muchos no tenían nada. Estela se acercó, fingiendo preocupación. «Ay no, esto está muy raro. Tal vez la empresa de paquetería fue descuidada. Aunque yo estuve pendiente de cada entrega. ¡Qué coraje, de verdad!». Camila la miró. Ese comentario no la tranquilizó. Al contrario, algo en su tono era demasiado ensayado. Demasiado limpio. Como si ya supiera lo que iba a pasar. En ese momento, una invitada, una señora de cabello plateado y vestido azul, levantó discretamente la mano. Estaba sentada al fondo, cerca de las plantas. Su nombre era Teresa. Nadie había notado que estaba observando con tanta atención. «Disculpen, pero necesito decir algo». Todos voltearon hacia ella. Incluso Estela se tensó, apenas perceptible. «Yo traje mi regalo personalmente», dijo Teresa. «Lo envolví en casa, con papel morado y un listón de satén azul. Lo firmé, con mi nombre».
Y lo dejé en manos de Estela, justo en la entrada de la hacienda. Camila sintió un escalofrío. El regalo que acaban de abrir no es el mío. Ese papel no es el mío. Esa caja no es la que yo llevé. Un murmullo recorrió el lugar como una ola. Estela dio un paso al frente, con la cara serena. Teresa, debe haber un error. Quizá te confundiste. Recibimos muchos regalos ese día. Pero Teresa no retrocedió. Estela, yo te vi abrirlo. Pensé que estabas verificando algo, no quise decir nada. Pero ahora que veo todo esto, no puedo quedarme callada. Camila se quedó en silencio. Los ojos le ardían. Daniel parecía confundido, pero su rostro comenzaba a endurecerse. Los invitados ya no sabían si mirar a la pareja o a Estela. Una señora joven sacó su celular. Mostró la foto de su regalo comprado por internet. Yo también envié esto, pero no es lo que abrieron. Un hombre mayor asintió. Otro más sacó su recibo. Poco a poco, más personas empezaron a notar que los regalos que dieron no coincidían con los que estaban viendo. Camila sentía que el piso se abría debajo de sus pies. Ya no era una coincidencia. Era un patrón. Y todas las piezas encajaban. Estela había tenido acceso exclusivo a los paquetes. Ella los recibió. Ella los organizó. Ella los reempaquetó. Y ahora, todo estaba alterado. El brunch, que debía ser un momento de amor, se había convertido en una escena de sospecha, desconfianza y dolor. Camila cerró los ojos un segundo. Recordó cómo Estela insistió tanto en encargarse de los regalos. Como Daniel, con buena intención, la convenció de aceptar. Y como ella, por no querer generar conflicto, había cedido. Pero ahora todo estaba claro. Estela no quería ayudar. Quería humillarla. El ambiente en la terraza había cambiado por completo. Lo que comenzó como una reunión familiar para celebrar el amor, ahora era un campo minado de miradas cruzadas, murmullos, teléfonos revisando recibos y, sobre todo, un creciente silencio incómodo que lo decía todo, menos lo evidente. Pero esta historia no era solo sobre una suegra arruinando regalos. No. Era algo mucho más profundo. Era el reflejo de un patrón. Una red invisible que Estela había tejido cuidadosamente durante años, usando como hilo la manipulación emocional y como aguja su sonrisa impecable. Y ahora, frente a todos, la telaraña comenzaba a rasgarse. Lo que Camila no sabía en ese momento era que Estela no solo había saboteado los regalos. También había lanzado otras estrategias en paralelo. Semanas antes de la boda, había comenzado a llamar, en secreto, a algunos de los invitados de Daniel. Especialmente a los más influyentes. Les decía cosas sutiles, palabras disfrazadas de preocupación. Camila es muy linda, sí, aunque a veces siento que no valora lo suficiente lo que Daniel le ofrece. Yo solo espero que no se le suba la boda a la cabeza. Ya sabes, con ese tipo de chicas uno nunca sabe. Ojalá no piense que casarse con mi hijo es un ascenso social. Esas frases, dichas en voz baja, sembraban dudas sin necesidad de pruebas. Y lo más peligroso era que nadie lo cuestionaba. ¿Quién se atrevería a enfrentar a Estela Ramírez, la reina de las apariencias, la señora de los eventos perfectos y las conexiones influyentes? Camila comenzó a notar ciertas actitudes durante la boda. Algunas invitadas de Daniel la saludaban con frialdad, otras evitaban felicitarla directamente. Incluso hubo una mujer que, sin conocerla, le dijo: «Espero que no te olvides de quién es él. Hay muchos ojos puestos en ustedes». En su momento, Camila pensó que era su imaginación, que tal vez estaba demasiado sensible. Pero ahora, con la escena de los regalos frente a ella, entendía todo con más claridad. Estela no solo había querido humillarla públicamente, había querido destruir su imagen desde adentro, desde lo social, desde lo simbólico. Y no lo hizo con gritos. Lo hizo con control. Mientras los invitados murmuraban sobre los regalos rotos, hubo otra escena en un rincón de la terraza que casi pasa desapercibida. Una prima de Daniel, llamada Fernanda, se acercó a él con discreción. Ella siempre había tenido una relación cercana con él, pero también era de esas personas que no toleran la injusticia. «Daniel, ¿puedo decirte algo?», susurró. Él, aún en shock, asintió. «Mi mamá me contó algo que no te dije antes porque no quería problemas, pero creo que ya basta». Estela llamó a varias personas antes de la boda. Les dijo que Camila era interesada, que solo quería tu apellido. Daniel abrió los ojos con incredulidad. Fernanda bajó la voz aún más. También dijo que tú estabas cegado, que ella intentaba apoyarte, pero que tú no escuchabas razones.
Básicamente les pintó a Camila como una oportunista. Daniel sintió que algo se rompía por dentro. Como si todo lo que había intentado ignorar durante meses ahora se materializara en una sola escena. Su madre, controlando todo. Manipulando a todos. Incluso a él. Porque la verdad era que Daniel también había sido víctima del gaslighting emocional. Cada vez que defendía a Camila, Estela reaccionaba con drama sutil, se ponía enferma, lloraba discretamente, le enviaba mensajes largos diciendo que solo quería lo mejor para él. Y como buen hijo, Daniel siempre caía en la culpa. Pero ahora, todo estaba ahí. Visible. Palpable. Inevitable. En ese mismo instante, Camila se alejó un poco de la mesa. Fue hacia la habitación donde estaban guardadas algunas cajas sin abrir. Necesitaba aire. Necesitaba entender. Necesitaba ver con sus propios ojos si todo había sido alterado. Y ahí encontró algo que terminó por confirmar sus sospechas. En una caja sin etiqueta, envuelta con un listón viejo, encontró una carta. Era una tarjeta original, de una de sus mejores amigas que no había podido asistir. La tarjeta decía, para ustedes, con todo mi cariño. Espero que disfruten este pequeño regalo hecho a mano. El paquete contenía un marco de fotos de cerámica pintado a mano. Delicado. Personal. Pero estaba roto. Camila se sentó en el suelo. No lloró. No gritó. Solo sintió una mezcla de dolor y rabia tan profunda que la dejó helada. Su boda había sido manchada con veneno lento. No por un accidente. No por el destino. Sino por una mujer que, incapaz de soltar el control, decidió destruir lo que no podía dominar. Y en medio de todo, la figura de Teresa, la invitada que se atrevió a hablar, seguía en la esquina, observando con ojos sabios. Ella también había vivido algo así. Años atrás. Con otra suegra. Con otra historia. Por eso habló. Porque sabía el daño que una sonrisa falsa podía causar. Pero lo que Teresa aún no había dicho, era que sabía más. Mucho más. El ambiente seguía enrarecido. La terraza, decorada para celebrar un nuevo comienzo, ahora parecía una escena de confrontación contenida. Algunos invitados ya no sabían si quedarse o buscar una excusa para irse. Otros, en cambio, no podían despegar la vista de Estela, como si esperaran que en cualquier momento explotara todo. Y fue justo ahí, cuando la tensión podía cortarse con un cuchillo, que Teresa volvió a hablar. Su voz no era fuerte, pero tenía algo que hizo que todos guardaran silencio. No solo vi que mi regalo fue cambiado, dijo con calma, pero con firmeza. También escuché algo. Algo que me costó decidir si debía compartir. Pero ahora sé que tengo que hacerlo. Todos se voltearon hacia ella. Estela intentó mantener su postura, pero sus dedos se crisparon ligeramente sobre la taza de café. Yo conozco a Estela desde hace muchos años, continuó Teresa. Mucho antes de que muchos aquí supieran siquiera quién era. Y sé muy bien cómo se maneja cuando no consigue lo que quiere. Una especie de murmullo se extendió como una corriente subterránea. Teresa dio un paso al frente, sin levantar la voz, pero con cada palabra afilada como una navaja. ¿Saben cómo murió la primera esposa del hermano de Estela? Esa pregunta cayó como un rayo. Hasta los que estaban distraídos con sus celulares levantaron la mirada. Camila frunció el ceño. Daniel volteó rápidamente hacia su madre, que ahora sí comenzaba a perder color. Nadie habla de eso. Fue hace más de 20 años, siguió Teresa. Pero yo estuve ahí. En esa casa. Y vi cómo Estela se metía en todo. En el vestido, en el menú, en los muebles de la nueva casa. También decía que lo hacía por amor. Que solo quería lo mejor. Pero lo que hacía era controlar. Aislar. Sembrar dudas. Y un día, de la nada, la esposa del hermano de Estela se fue. Se largó. Dejando todo. ¿Por qué te fuiste?, le preguntaron entonces a la mujer. Y su respuesta fue aterradora. Porque cada día me sentía más pequeña. Como si nada de mí fuera suficiente. Como si respirara en una casa que no me pertenecía, aunque todo estuviera a mi nombre. Esa mujer nunca volvió. Se fue a otro estado. Nunca más se supo de ella. Y Estela se encargó de borrar su existencia. Como si fuera un error del sistema. Teresa bajó la vista un segundo. Luego la volvió a alzar. No estoy diciendo que lo que hizo ahora sea lo mismo. Pero el patrón es idéntico. Camila sentía como su cuerpo temblaba por dentro. Era como si cada palabra de Teresa hiciera eco con sus propias sensaciones. Esa sensación de incomodidad constante. Esa voz interna que le decía que algo no estaba bien,
pero que ella ignoraba por no querer causar conflictos. Por amor a Daniel. Estela, finalmente, habló. Su voz sonaba tensa, como si se le hubiera endurecido la garganta. Esto es absurdo. Teresa, no tienes pruebas de nada. No vengas a manchar mi nombre en el día de la familia de mi hijo. Pero Teresa no necesitaba más pruebas. Su historia era una advertencia disfrazada de testimonio. Una verdad que llevaba años callada y que, ahora, estallaba justo cuando más se necesitaba. Daniel se levantó. Su rostro estaba lívido. Se acercó a Teresa. ¿Estás diciendo que mi madre hizo lo mismo con otras personas? Lo que digo, respondió Teresa con la mirada fija, es que tu madre tiene una forma de amar que asfixia, que convierte la ayuda en control. Y cuando no puede controlar, destruye. Camila se llevó la mano al pecho. Sentía un nudo enorme que no la dejaba respirar. Ya no era solo una intuición. Era una historia repetida. Una cadena que ahora llegaba a ella. Estela intentó cambiar el foco. Todo esto es un teatro. Una exageración. Solo quise ayudar. Si algo salió mal con los regalos, fue sin querer. Pero nadie le creía ya. Su máscara había empezado a caer. Y por más que intentara mantenerla, las grietas eran evidentes. Daniel la miró. Por primera vez en mucho tiempo, con duda, con dolor, con una mezcla de amor e incredulidad. Porque uno nunca está preparado para ver caer a la figura que más ha admirado. Pero hay momentos en los que el velo de la lealtad debe romperse para que la verdad pueda entrar. Y en ese instante, el brunch ya no era una celebración. Era un juicio silencioso. Sin jueces, sin abogados, pero con testigos. Testigos que habían visto, que habían escuchado, que empezaban a conectar los puntos. Y si algo había quedado claro con el relato de Teresa, era que Estela no había fallado una sola vez. Ella operaba así, siempre. Y nadie la había detenido, hasta ahora. Después del relato de Teresa, el ambiente en la terraza se volvió irrespirable. Nadie se atrevía a decir una sola palabra más. El canto de los pájaros, que antes parecía alegre, ahora sonaba lejano, incómodo, fuera de lugar. Era como si todo el universo supiera que algo se había quebrado. Camila miraba a Daniel, esperando una reacción. No un grito, no un escándalo. Solo, algo. Una palabra. Una pregunta. Una defensa. Algo que rompiera el silencio brutal que se había instalado entre ellos desde que la verdad salió a flote. Pero Daniel no decía nada. Tenía la mirada perdida, fija en el mantel blanco frente a él, como si tratara de encontrar sentido en los bordados, como si buscara una explicación donde ya no había espacio para justificaciones. Y ese silencio, dolía. Dolía más que cualquier grito. Más que cualquier acusación. Porque era el silencio del que no quiere mirar. Del que no quiere enfrentar. Del que está dividido entre la sangre y la conciencia. Estela, por su parte, cruzó los brazos. Seguía de pie, con la columna recta, como si pudiera sostener su mentira solo con postura. Pero ya no había convicción en su rostro. Solo una mezcla de rabia contenida y vergüenza mal disfrazada. Camila sintió como algo dentro de ella se rompía. No era solo por los regalos. Era por la traición que eso representaba. Por los meses en los que intentó encajar. Por las veces que ignoró su intuición. Por las noches en que lloró en silencio para no preocupar a Daniel. Y sobre todo, por ver que, en ese momento crucial, él no decía absolutamente nada. Respiró profundo. Se levantó con calma. Caminó hacia la mesa donde estaban los regalos y tomó uno de los paquetes aún sin abrir. Lo sostuvo en las manos. Lo giró. Observó el papel mal envuelto, el listón reciclado, el nombre tachado con marcador negro. ¿Esto te parece normal, Daniel? Preguntó con voz suave, sin reproche, pero con una tristeza profunda. Él levantó la vista, finalmente. No, no lo sé, respondió. No quiero creerlo. Es mi mamá. Camila lo miró con una mezcla de compasión y decepción. Y yo soy tu esposa. O al menos lo era hasta ayer. Esa frase cayó como un balde de agua fría. Daniel frunció el ceño. Se levantó lentamente. No digas eso, por favor. Esto no tiene que separarnos. Camila negó con la cabeza. No es esto. No son los platos rotos. No son las copas. Es lo que representa. Es que ella planeó esto. Que lo hizo con calma. Con cálculo. Y tú lo sabes. Pero no quieres decirlo. Daniel quiso acercarse, pero Camila dio un paso atrás.
Todo este tiempo me pediste que tuviera paciencia, que la entendiera, que no reaccionara, que fuera la adulta. Y lo hice. Pero hoy me doy cuenta de que ser adulta también es saber cuándo poner límites. Estela intervino, alzando un poco la voz. Camila, no exageres. Todo esto ha sido una confusión. ¿Por qué arruinarías tu matrimonio por un malentendido? Camila la miró directamente a los ojos. Porque no es un malentendido. Es un patrón. Es violencia pasiva. Es manipulación. Y tú lo sabes. Solo que estás tan acostumbrada a salirse con la tuya, que ya no reconoces el daño que causas. Estela abrió la boca para responder, pero esta vez fue Teresa quien la interrumpió. Ya basta, Estela. No lo niegues más. Aquí todos hemos visto lo que hiciste. Y tú también. Un silencio sepulcral cubrió la terraza. Camila volvió a mirar a Daniel. Yo no te voy a obligar a elegir. No quiero ponerte entre tu madre y yo. Pero tampoco voy a quedarme en un lugar donde mi dignidad no importa. Daniel bajó la mirada. No supo qué decir. Tal vez porque, en el fondo, sabía que ella tenía razón. O tal vez porque, por primera vez en su vida, se había quedado sin palabras ante la verdad. Camila tomó su bolso, caminó con paso firme hasta la salida de la hacienda, y sin mirar atrás, cruzó el umbral. Nadie la detuvo. Porque todos sabían que había hecho lo correcto. Una mujer no se va por capricho. Se va cuando la traición es más fuerte que el amor. Cuando el silencio pesa más que las promesas. Cuando la ausencia de acción duele más que cualquier palabra. Y mientras se alejaba, Camila sentía una mezcla extraña de tristeza y liberación. Porque sí, su boda había sido manchada. Sí, su luna de miel se había convertido en una pesadilla. Pero al menos, ya no estaba ciega. Ya no estaba sola. Y lo que vendría después, no sería venganza. Sería justicia. La justicia de una mujer que, al recuperar su voz, también recuperaba su poder. Camila salió de la hacienda con la cabeza en alto, pero con el alma hecha trizas. El viento le acariciaba el rostro como si el universo, de alguna forma, reconociera el paso gigante que acababa de dar. No llevaba maletas, ni recuerdos físicos, solo un bolso con lo indispensable. Pero dentro de ella, cargaba mucho más, una mezcla de tristeza, desilusión y una pequeña chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, libertad. Durante los días siguientes, se refugió en casa de sus padres. Sus papás no hicieron preguntas. Su madre solo la abrazó fuerte y le dijo, aquí siempre vas a tener un lugar. Y eso fue suficiente. Camila lloró en silencio esa noche. Lloró no solo por lo que había pasado, sino por todo lo que había aguantado antes. Por cada vez que se hizo pequeña para no incomodar. Por cada opinión que cayó. Por cada sonrisa forzada en comidas familiares llenas de tensión. Pero después del llanto, vino el despertar. Camila comenzó a escribir. Al principio, solo frases sueltas en un cuaderno viejo. Luego párrafos completos. Después, relatos. Historias. Testimonios de mujeres que, como ella, habían sido silenciadas en ambientes aparentemente educados. La suegra no gritaba, pero controlaba. No golpeaba, pero manipulaba. No insultaba, pero humillaba con elegancia. Pronto, su pequeña colección de textos tomó forma. Sin buscarlo, sin planearlo, Camila estaba creando algo poderoso. Un proyecto literario que hablaba de la violencia invisible. De esas heridas que no dejan moretones, pero que se clavan en lo más profundo del corazón. Volvió a su rutina poco a poco. Regresó a dar clases. Al principio, sus alumnos la notaban más callada, más introspectiva. Pero conforme pasaban los días, volvía a brillar. Sus ojos recuperaban ese fuego que Daniel había admirado tanto cuando la conoció. Su risa ya no era forzada. Era genuina. Lenta, pero real. Mientras tanto, Daniel intentaba contactarla. Le escribió mensajes, le mandó flores, le dejó audios. Pero Camila no respondía. No por orgullo, sino porque entendía que necesitaba ese espacio para sanar. Porque a veces, la ausencia es la única forma de escuchar la propia voz. En uno de esos días, recibió una llamada inesperada. Era Teresa. Solo quería saber cómo estás, dijo con cariño. Mejor, respondió Camila con honestidad. Más clara. Más fuerte. Eso se nota. Sabes, lo que hiciste fue valiente. No muchas mujeres se atreven a decir, hasta aquí. Yo tardé años en hacerlo. Hablar con Teresa fue como mirar a una versión futura de sí misma.
Alguien que había pasado por el fuego y salido del otro lado con cicatrices, pero también con sabiduría. Inspirada por esa charla, Camila decidió hacer algo más. Subió uno de sus textos a redes sociales. Era un fragmento donde hablaba de su experiencia, sin nombres, sin fechas, solo emociones. Lo tituló, La mujer que no rompió nada, pero se rompió por dentro. En menos de 24 horas, el texto se volvió viral. Miles de mujeres comentaron, compartieron, lloraron con ella. Le agradecieron por poner en palabras lo que ellas aún no podían expresar. Y en ese momento, Camila entendió que su dolor no había sido en vano, que su historia no era solo suya. Era el eco de muchas otras. Y eso, la empoderó. Estela, por su parte, guardó silencio. Se retiró por unas semanas de la vida social. Algunos decían que estaba descansando. Otros, que estaba reflexionando. Pero lo cierto era que había perdido el control por primera vez. Que su fachada se había resquebrajado frente a todos. Y aunque intentara recomponerla, ya no era la misma. La confianza de la familia estaba rota. El círculo social, dividido. Porque cuando cae la máscara, lo que queda es lo que siempre fuiste, no lo que fingiste ser. Daniel, entretanto, enfrentaba su propia tormenta. Por fin comenzó a cuestionarse todo. Las veces que defendió lo indefendible. Las veces que prefirió la paz superficial al conflicto necesario. Empezó terapia. No para recuperar a Camila, sino para entender por qué permitió que pasara todo aquello. Y Camila, florecía. Tomó clases de cerámica, algo que siempre había querido hacer. Viajó sola a San Miguel de Allende, se sentó en plazas con su libreta y escribió sobre el silencio, el perdón y la fuerza de una mujer que se elige todos los días. Porque eso era lo que estaba haciendo, eligiéndose. No desde la rabia, sino desde la dignidad. Entendió que el amor verdadero no exige que te apagues para encajar. Que una relación sana no necesita filtros ni máscaras. Que quien te ama, te defiende, te escucha, te cree. Y que a veces, amar también es tener el valor de soltar. Camila no sabía qué pasaría después. No tenía un plan exacto. Pero por primera vez, no le daba miedo el futuro. Porque ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de vivir. Y vivir, para ella, era ser libre. Habían pasado exactamente 37 días desde aquel brunch en la hacienda. 37 días desde que Camila se fue sin mirar atrás, dejando en el aire un silencio tan denso que ni los rumores pudieron atravesar con claridad. Y aunque el mundo parecía haberse calmado en la superficie, en el fondo, algo se estaba gestando. Algo que nadie vio venir, ni siquiera Camila. La viralización de su texto continuaba. Lo que comenzó como un testimonio sincero se había convertido en una ola imparable. Mujeres de diferentes partes del país escribían para contarle sus historias. Medios independientes empezaron a contactarla. Un editor le propuso reunir sus escritos en un libro. Camila, aún incrédula, aceptó sin pretensiones. No buscaba fama. Buscaba sanar. Pero a veces, la verdad dicha en voz alta tiene más alcance del que uno imagina. Mientras tanto, Daniel estaba en silencio. No respondía preguntas, no daba explicaciones. A sus amigos les decía que necesitaba tiempo. A su familia, que no sabía si todo podía repararse. Pero por dentro, estaba en guerra consigo mismo. ¿Cómo había permitido que todo llegara tan lejos? ¿Por qué no vio las señales? ¿O sí las vio, pero eligió ignorarlas? Y Estela. Estela actuaba como si nada hubiera pasado. Regresó poco a poco a sus círculos sociales, aunque ya no con la misma fuerza. Algunas amigas la evitaban. Otras fingían normalidad. Pero había un rumor en el aire. Y ella lo sabía. Esa mancha, aunque invisible, estaba en todos lados. En los saludos cortos, en las miradas que evitaban la suya, en las conversaciones que se detenían cuando ella llegaba. Hasta que un día, una carta llegó al buzón de Camila. Sin remitente. Sin membrete. Solo su nombre, escrito con pluma azul, en una caligrafía antigua. Dentro, una hoja doblada con pocas palabras. Yo también lo viví. Y tengo pruebas. Camila sintió un vuelco en el estómago. ¿Pruebas? ¿De qué? ¿Quién la había enviado? Pasó horas pensando en si debía responder. Si era real. Si era seguro. Al final, su intuición le dijo que sí. Que no era coincidencia. Que algo más estaba por revelarse. El siguiente sábado, en una cafetería pequeña al sur de la ciudad, se presentó una mujer de unos 60 años. Llevaba el cabello recogido,
vestía sencillo, y cargaba una carpeta en las manos. Soy Clara, dijo, apenas sentándose frente a Camila. Fui la mejor amiga de la primera esposa del hermano de Estela. El corazón de Camila se aceleró. Recordaba esa historia vagamente. Lo que Teresa había mencionado. La mujer que desapareció sin dejar rastro. La que supuestamente se fue por su cuenta. Clara abrió la carpeta y sacó varias hojas, cartas, notas, incluso una vieja agenda con anotaciones personales. Camila las hojeó lentamente, y en cada línea, encontraba los mismos patrones. Las mismas frases. La misma sensación de asfixia. Estela la aisló. Le hacía creer que todo lo que sentía era exagerado. La convencía de que nadie la apoyaría. Y cuando ella intentó hablar, la tacharon de inestable. Camila tragó saliva. Era como leer su propia historia, pero escrita 20 años atrás. ¿Y por qué vienes ahora?, preguntó, aún en shock. Porque vi tu texto. Y supe que, por fin, alguien la había desenmascarado. Lo que tú hiciste, fue valiente. Y pensé que esto podía ayudarte, si alguna vez decides contar todo. Camila guardó silencio. Sabía que no estaba sola. Pero ver esa carpeta, tener esas pruebas en sus manos, le daba algo más, respaldo. Verdad documentada. ¿Tú crees que ella vuelva a intentar algo?, preguntó. Clara respiró hondo. Con mujeres como ella, el control es una adicción. Si siente que lo perdió, buscará recuperarlo. De alguna forma. Y Clara no se equivocaba. Esa misma semana, Camila recibió un mensaje de un número desconocido. Podemos hablar. Solo tú y yo. No quiero más problemas. Solo cerrar este capítulo. Era Estela. La cita fue acordada en un restaurante discreto, lejos de la zona habitual de su familia. Camila aceptó. No por miedo, sino porque sabía que algo más se escondía detrás de ese mensaje. Y esta vez, no iba a quedarse callada. La noche de la cita, Estela llegó vestida de blanco, con un bolso carísimo y los labios pintados de rojo tenue. Saludó con una sonrisa neutral. Camila, me alegra verte. ¿Te ves distinta? Soy distinta, respondió ella, sin rodeos. Estela fue al grano. Solo quiero pedirte que dejes esto así. Ya pasó. No ganamos nada reviviendo cosas viejas. La gente ya olvidó. Camila la miró con calma. Luego sacó la carpeta que Clara le había dado. La puso sobre la mesa. Esto dice lo contrario. Estela la vio. Su rostro se tensó apenas. Pero no dijo nada. ¿Sabes qué es esto?, preguntó Camila. No me interesa, respondió seca. Debería. Porque es la historia de otra mujer a la que también destruiste. Pero esta vez, no va a quedar en silencio. La conversación terminó sin gritos. Sin escándalos. Pero Estela supo, en ese momento, que había perdido. Porque el verdadero poder es cuando ya no te da miedo la amenaza. Y Camila ya no tenía miedo. El día que Estela pensó que recuperaría su lugar en sociedad, fue exactamente el día en que lo perdió todo. Había organizado una reunión en uno de los salones más exclusivos de Guadalajara. No era un evento grande, pero sí lo suficientemente selecto como para dejar en claro que seguía siendo quien era. Invitó a empresarios, viejas amigas de la familia, algunos contactos de la política local, y por supuesto, a Daniel. Camila, obviamente, no estaba invitada. La excusa oficial era una cena de agradecimiento por las muestras de apoyo que supuestamente había recibido tras la boda. Pero en realidad, era un intento desesperado de limpiar su imagen. De fingir que nada había pasado. De borrar el escándalo que, aunque nunca se publicó en medios, todos conocían por debajo del agua. Estela llegó al evento con la cabeza en alto, como siempre. Lucía un vestido de seda color marfil, joyas discretas pero costosas, y una seguridad en su andar que parecía sacada de una película. Saludó mesa por mesa, sonriendo, besando mejillas, repartiendo frases suaves como "qué gusto verte, gracias por venir, todo se acomoda con el tiempo". Pero lo que Estela no sabía, era que esa noche, alguien más también había sido invitado. No por ella, sino por alguien que ya estaba cansado de guardar silencio. Daniel. Él llegó tarde al evento. No con traje, no con sonrisa, sino con una carpeta en la mano y un gesto serio. Nadie entendía qué pasaba. Estela, al verlo, forzó una sonrisa. Hijo, qué gusto que viniste. Estaba a punto de brindar. Pero Daniel no respondió el saludo. Subió directamente al pequeño escenario donde el micrófono ya estaba instalado.
Golpeó 2 veces el atril, pidió silencio, y con la voz firme, dijo: «Buenas noches. Sé que muchos vinieron aquí con otra intención. Pero si están aquí, también merecen saber la verdad». Las cabezas se voltearon. Los murmullos crecieron. Estela lo miraba desde el fondo, completamente inmóvil. Mi madre organizó este evento para limpiar su imagen. Pero no se puede limpiar lo que no se reconoce. Y yo ya no voy a seguir callando. Sacó de la carpeta algunas copias. Levantó una de las hojas. Este es un testimonio escrito por Clara Jiménez, amiga íntima de la primera esposa de mi tío. Aquí narra cómo mi madre, Estela Ramírez, manipuló emocionalmente a esa mujer hasta que no pudo más. La historia se repite. La víctima ahora fue Camila, mi esposa, a quien permití que mi madre humillara, saboteando su boda y destruyendo los regalos que con tanto cariño recibimos. Los murmullos ahora eran susurros de escándalo. Sí, lo sabía. Me lo dijeron. Me lo mostraron. Pero no hice nada. Por miedo, por culpa, por amor ciego. Hoy, ese silencio termina aquí. Estela intentó caminar hacia el escenario, pero una amiga la detuvo. No, le dijo. Escucha. Mi madre fingió que esto fue un accidente, que no tenía intención de dañar. Pero lo que hizo fue planear cada detalle para dejar en ridículo a una mujer que solo quiso ser parte de esta familia. Daniel bajó la mirada un segundo. Luego volvió a alzarla. Y por eso, hoy quiero pedir perdón. No a ustedes. A Camila. Porque el verdadero error no fue lo que mi madre hizo. Fue lo que yo permití. En ese momento, varias personas empezaron a aplaudir. Lentamente. Inseguras. Otras seguían en shock. Estela estaba congelada. Daniel bajó del escenario. Dejó la carpeta en una mesa y salió sin mirar atrás. La sala quedó en silencio. Por primera vez, Estela no supo qué decir. Nadie se acercó. Nadie la consoló. Nadie la defendió. Y ahí, en medio de su propio evento, Estela se quedó sola. Pero la historia no termina ahí. Al día siguiente, los extractos del discurso de Daniel comenzaron a circular en redes. Una de las asistentes grabó todo con su celular y lo subió con el título: «Cuando el hijo rompe el pacto de silencio». El video explotó. Camila no lo había visto. No sabía del evento. Pero de pronto, su celular comenzó a sonar. Notificaciones, mensajes, etiquetas. Finalmente, abrió el video. Lo vio completo. En silencio. Sin lágrimas. Solo con una sensación de cierre. Daniel no lo hizo por ella. Lo hizo por él mismo. Y eso, en cierta forma, lo volvía aún más auténtico. Camila compartió el video en su perfil con un solo mensaje. La verdad siempre encuentra la forma de hablar. Gracias por escucharla. Y esa fue la última vez que mencionó el tema. No hubo demandas. No hubo juicios. Solo verdad expuesta. Porque a veces, la mejor venganza no es destruir al otro, es dejar que se caiga solo con el peso de sus propias mentiras. Y Estela se cayó. No porque alguien la empujara, sino porque ya no había nadie dispuesto a sostenerla. Después del escándalo, después del silencio, después del video que recorrió redes como fuego en pasto seco, vino lo más complejo, el después. Porque cuando la verdad explota y las máscaras caen, no todo se acomoda de inmediato. No hay aplausos finales, ni cortinas que bajan. Lo que queda es reconstrucción. Camila no celebró. No brindó. No publicó más textos sobre lo ocurrido. No porque no tuviera ganas de gritar se hizo justicia, sino porque entendía que su verdadera victoria no estaba en ver a Estela derrotada, sino en saberse libre. En haber roto el ciclo. En haberse elegido a sí misma cuando más difícil fue. Volvió a su vida con una calma diferente. Ya no era la misma mujer que lloraba en silencio por encajar en una familia que la menospreciaba. Ya no era la que callaba por amor. Ni la que pedía perdón por incomodar. Ahora caminaba con una ligereza nueva. Como quien carga solo lo suyo, y no lo que otros le colgaron en la espalda. Su proyecto literario fue publicado en formato digital. Lo llamó Cartas no enviadas a mi suegra. Un título que, aunque parecía agresivo, estaba lleno de humanidad. Porque no era un libro de odio. Era un manifiesto de sanación. De límites. De dignidad. El libro llegó a miles de mujeres que se vieron reflejadas en sus páginas. Maestras, abogadas, amas de casa, estudiantes. Todas con algo en común. Alguna vez habían tenido que callar por miedo a incomodar. Camila se convirtió,
sin proponérselo, en una voz colectiva. En la prueba de que se puede hablar, sin gritar. Que se puede poner un alto, sin destruirse en el proceso. Daniel, por su parte, siguió en silencio. No volvió a contactar a Camila. No porque no la quisiera, sino porque entendía, por fin, que el amor no siempre basta. Que cuando el daño es profundo, también se ama con distancia. Y que a veces, dejar ir es el mayor acto de respeto que se puede tener hacia quien uno lastimó. Asistió a terapia con constancia. No para recuperarla, sino para entender su historia, su familia, sus heridas. Y sobre todo, para aprender a no repetir. Porque lo que más temía era convertirse en un puente entre generaciones de dolor. Y él quería cortar con eso. En cuanto a Estela, nunca pidió perdón. Al menos no en público. Se retiró por un tiempo de los eventos sociales. Dicen que ya no la invitan como antes. Que varias de sus amigas le dieron la espalda. Que su apellido, tan respetado en otros tiempos, ya no suena igual. No porque alguien lo haya manchado, sino porque la verdad, cuando se sabe, ya no se puede ignorar. Un día, Camila la vio desde lejos, en un café. Estaba sola, leyendo una revista, con el mismo bolso caro de siempre. No cruzaron palabras. No se miraron. Pero en ese instante, Camila entendió que no sentía odio. Ni rencor. Solo un vacío. Como cuando recuerdas algo que te dolió mucho, pero que ya no te duele igual. Porque ya no tiene poder sobre ti. Teresa y Clara siguieron en contacto con ella. A veces tomaban café. A veces compartían escritos. Se habían convertido en una pequeña red de mujeres que sabían lo que era sobrevivir al control disfrazado de amor. Mujeres que decidieron hablar, acompañarse, y dejar de cargar culpas que no les pertenecían. Con el tiempo, Camila volvió a creer en el amor. No en uno de cuento de hadas, sino en uno real, sano, libre. Uno donde nadie tenga que cambiar su esencia para ser amada. Uno donde no haya que ganarse el lugar a fuerza de aguantar maltratos. Y lo más importante, se volvió a creer a sí misma. Porque, a veces, la primera traición no viene del otro, sino de cuando nos traicionamos a nosotras mismas por miedo al conflicto. Por eso, lo que Camila aprendió no fue solo a poner límites. Aprendió a escucharse. A confiar en esa voz interna que muchas veces había silenciado para agradar. Lo que quedó después del caos, no fue ruina. Fue cimiento. Y sobre esos cimientos, Camila construyó algo mucho más fuerte que un matrimonio. Construyó su autonomía. Su voz. Su paz. La historia no tuvo el final que todos esperaban. No hubo reconciliación, ni abrazo emotivo, ni regreso triunfal. Pero sí hubo algo mucho más importante, cierre. Y ese cierre, aunque silencioso, fue lo más poderoso que pudo haber tenido. Porque al final, lo más valiente que hizo Camila, no fue enfrentarse a Estela. Fue elegir no volver jamás a donde ya no era bienvenida. Un año después, Camila se despertó con la luz suave del amanecer colándose por la ventana de su nuevo departamento. Pequeño, sí, pero suyo. Decorado con plantas, libros y detalles que hablaban de ella en cada rincón. Ya no había rastros de la antigua hacienda, ni de las reuniones tensas, ni de los desayunos fingidos. Ahora, todo era suyo. Todo hablaba su idioma. Todo tenía paz. Era sábado por la mañana. Sobre la mesa, una taza de café humeante. Junto a ella, el manuscrito de su segundo libro, casi terminado. El primero seguía circulando por círculos de lectura, ferias independientes, y había sido traducido a portugués por una editorial brasileña. Pero ese segundo, era distinto. Era más íntimo. Más sanador. Ya no hablaba del dolor. Hablaba de lo que viene después. Del después del después. Camila respiró profundo. Tomó la taza entre sus manos y sonrió. No porque todo fuera perfecto, sino porque ahora sabía que no tenía que serlo para sentirse bien. Que la plenitud no está en la ausencia de problemas, sino en la claridad con la que eliges tu entorno, tus límites, tus afectos. Ese día tenía un encuentro con sus alumnas. Un grupo de chicas jóvenes a las que daba talleres de escritura emocional. Mujeres entre 16 y 25 años que encontraban en las letras un refugio, una forma de ordenar el caos interno, igual que ella lo había hecho. Mientras preparaba sus notas, recibió un mensaje en su celular. Era de Daniel. Solo decía, gracias. Por todo. Por lo que aprendí, por lo que me enseñaste, incluso sin querer. Estoy bien. Espero que tú también. Camila lo leyó con una serenidad sorprendente. Sonrió. Respondió con una palabra. Paz.
Y así lo dejó. No hubo intención de retomar nada. No hubo emoción desbordada. Solo un eco limpio de algo que ya se había cerrado. Una etapa que, aunque dolorosa, fue necesaria para convertirse en quien era ahora. En el parque donde impartía sus talleres, la esperaban ya sus alumnas. Una de ellas le llevó una libreta con un poema escrito a mano. Otra le dijo: tu historia me dio fuerza para dejar una relación que me hacía daño. Camila la abrazó, sin palabras. Porque no hacía falta decir nada. Estaba todo dicho. Caminando de regreso a casa, se detuvo frente a una librería pequeña donde una de las vitrinas mostraba su libro. Se quedó ahí, un momento, mirando. No por ego, no por orgullo, sino porque era un recordatorio de que todo lo que alguna vez sintió, esa impotencia, ese enojo, esa tristeza, había servido para algo. No solo para ella, para muchas. A veces, las batallas más silenciosas son las que transforman el mundo. Y a veces, la mayor revolución es decidir no volver a callarse. Esa noche, mientras escribía el último capítulo de su nuevo libro, escribió una frase que cerraba todo. El día que me fui no me rompí. El día que me fui, comencé a armarme. Cerró la laptop. Apagó la lámpara. Y antes de dormir, pensó en todas esas mujeres que aún viven bajo la sombra de una estela. Y les deseó, desde lo más profundo de su alma, que un día encuentren su voz. Que un día se elijan. Que un día se salven. Como ella lo hizo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Esta historia, aunque tiene nombres, fechas y lugares específicos, en realidad, no habla solo de Camila. Ni de Estela. Ni de Daniel. Habla de algo mucho más grande. Habla de lo que no se dice en las mesas familiares. De lo que se calla por miedo al qué dirán. De los gestos disfrazados de ayuda que en realidad controlan. De las heridas invisibles que muchas mujeres, y también muchos hombres, cargan por años sin saber que lo que vivieron fue abuso emocional. Porque el abuso no siempre grita. A veces se disfraza de consejo. A veces se esconde en una sonrisa. A veces llega con moños bonitos, pero por dentro, está vacío o roto, como aquellos regalos que marcaron el principio del fin para Camila. Y lo más doloroso es que muchas personas normalizan este tipo de situaciones. Dicen es que así son las suegras, es que es su manera de demostrar cariño, es que no lo hace con mala intención. Pero la intención no borra el impacto. Por eso hoy, más allá de contarte una historia, queremos hacerte una invitación. Rompe el silencio. Si alguna vez sentiste que tu voz no importaba, si alguna vez te hicieron sentir que eras demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado todo, este espacio es para ti. Si has tenido que callarte para mantener la paz. Si has tenido que adaptarte para no incomodar. Si alguna vez sentiste que estabas perdiéndote a ti misma solo por encajar en una relación, en una familia, en un molde, esta historia también es tuya. Lo que vivió Camila es real. Pasa todos los días. A todas horas. En casas de lujo y en casas humildes. Con suegras, con parejas, con jefes, con padres, con amigos. Por eso, visibilizarlo es tan urgente. Este no es solo un video para entretenerte. Es un espejo. Un reflejo de lo que muchas viven y no saben cómo nombrar. Por eso te pedimos que, si algo de esta historia resonó contigo, no lo dejes pasar. Escribe en los comentarios qué parte te tocó más. ¿Qué enseñanza te llevas? ¿Qué crees que puede cambiar cuando una sola persona se atreve a hablar? Tal vez, al compartir tu historia, inspires a alguien más. Tal vez tu voz sea justo la que otra persona necesita para atreverse también a decir, hasta aquí. Porque nadie merece vivir bajo el control disfrazado de amor. Nadie merece dudar de sí mismo por culpa de quien debería apoyarle. Nadie debería tener que elegir entre el amor y su propia dignidad. Y sobre todo, porque nadie debería caminar sola en este proceso. Este canal existe para contar historias que sacuden, que incomodan, que despiertan. Porque creemos que, al narrarlas con honestidad, podemos romper ciclos. Podemos abrir los ojos. Podemos comenzar a sanar. Así que hoy, queremos hacerte 3 peticiones simples pero poderosas. 1. Comenta. ¿Qué aprendiste con esta historia? ¿Qué enseñanza crees que es esencial para la vida de cualquier ser humano? Tu comentario puede resonar con alguien más y abrir un diálogo real. 2. Dale like al video. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si te dejó pensando, tu me gusta nos ayuda a llegar a más personas que tal vez lo necesiten. 3. Suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias. Creamos comunidad. Abrimos conversaciones.
Y queremos que tú formes parte de eso. Cada semana subimos relatos como este, con finales inesperados, emocionales, potentes. Porque sabemos que las historias pueden cambiar vidas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Nunca sabes cuándo un video puede ser el punto de partida para que alguien tome la decisión más valiente de su vida, salirse de donde ya no es feliz. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por no mirar a otro lado. Porque sí, la verdad a veces incomoda. Pero también libera. Y nunca lo olvides, tu historia, tu voz y tu verdad, también importan.